Mahacha komantawi takanitaki hilat kuyakanaka arunt asiñani hichurun kasina. Licencia nairakata asiñani kitina casa sapurun hama. Akachukiako marcana uywasistu. Achachilanakaro, wakanakaro, uywirinakaro, lak achachilaro, lak awicharo. Ukamaraki kunturma maniro licencia asiñani. Yaka semana kallantas karaktan hilat kuyakanaka. Aka semana kust atakipa naisasina. Chamampi, kamasampi. Kallantañani hilat kuyakanaka. Hayayakipanaya ukam arunakampi wakichawisa kallantañani. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a través de la comunidad de la vida, siempre con la licencia de nuestras deidades, de nuestros criadores de la vida aquí en la ciudad de La Paz, compadres, comadres. Comenzamos nuestro Taipi, que esta semana sea maravillosa, que nos traiga buenas noticias, que todo siempre vaya ingresando al equilibrio que necesitamos, compadres, comadres. Bienvenidos a su Taipi. Vamos a hablar en esta jornada, es lunes, lunes de política, lunes de poder mirar los pueblos, cómo estamos en Latinoamérica, compadres, comadres, en esta parte del sur, cómo está la situación política. Hay crisis en Argentina, compadres, hay crisis en Ecuador, en otros países también. ¿Cuál es la participación de nuestros pueblos indígenas? ¿Se los está tomando en cuenta a estas alturas? ¿Qué es lo que está pasando? De este tema vamos a tener una mirada, una lectura de una hermana que llega desde el Ecuador. Bienvenidos a nuestro sector política, Amuitawinaki, marca Aplacañataki. Gracias. Ahora sí, por favor. En nuestro Taipi tenemos la alegría de poder dar la bienvenida a nuestra hermana que ha llegado desde el Ecuador. La situación política preocupante también en Ecuador, compadres, pero primeramente vamos a dar la bienvenida a Jacqueline Aymacaña. Ella es socióloga, gracias por estar aquí y bienvenida a nuestro país. Un Jayaya, te recibimos con tanto cariño aquí en la comunidad de la vida y aquí sobre todo en nuestro Taipi. Ella viene desde el Ecuador, compadres. Jayaya, bienvenida. Jayaya, muchísimas gracias a las personas del Taipi y también a toda la comunidad de RTP. La verdad, para mí un gusto estar en este canal histórico que ha hecho tanta historia aquí en la ciudad de La Paz y en Bolivia, así que muchísimas gracias por recibirme. Tú eres radialista también, comadre. Sí, soy radialista, estoy vinculada a los medios de comunicación, he hecho televisión también. En Ecuador existe un canal de televisión comunitario, el primer canal indígena, que es el TVMIC Canal 47, que justamente está en mi provincia, en Cotopaxi, así que hemos tenido también una experiencia ahí. Estoy un poco relacionada con el tema de los medios. Excelente, seguramente a través de las redes nos van a ver un Jayaya todos nuestros compadres allá en Ecuador. ¿Cuál es la situación de nuestros pueblos originarios en Ecuador? Bueno, creo que es muy importante señalar que tal vez el paradigma histórico de la lucha indígena en Ecuador tiene un punto muy importante que es el año 1990, ¿no? Ecuador, desde que ha sido república, desde que se ha formado como país, se caracterizó por tener a los sectores indígenas relegados absolutamente de toda la conquista de derechos. En Ecuador, por ejemplo, en la zona de la sierra, el sistema económico que era la hacienda tenía a los indígenas sometidos prácticamente desde la colonia y con sus transformaciones, ¿no?, productivas que ha tenido estos territorios, pero siempre en una situación de subordinación muy fuerte y de relegamiento. Entonces, la organización indígena tiene una historia, ¿no? Digamos, por ejemplo, podemos poner 1940, empieza el vínculo de los indígenas con los sectores de izquierda, por ejemplo, tenemos ahí nombres muy importantes de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, mujeres, ¿no?, que estuvieran al frente de esas primeras luchas en la década de los 40. Pero después el movimiento indígena va avanzando en su trayectoria organizativa y en 1990 se produce el primer gran levantamiento indígena
indígena del Ecuador en la época republicana. Ya. Es decir, fue una especie de nuestra revolución del 50 y del 52, como Sí, acá en 52. Bolivia. Bueno, el 90 fue nuestra gran revolución. Fue una revolución de carácter democrático, ¿no? Los indígenas, a través de sus organizaciones nacionales, regionales, demandando al Estado que se declare la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano y que se aperturen, ¿no?, los derechos de educación, salud y sobre todo respeto, ¿no? Había una demanda muy fuerte para que se detenga el racismo, que era lo que estructuraba las relaciones sociales en el Ecuador. Entonces, después de allí, el Ecuador se convierte, bueno, el movimiento indígena se convierte en el movimiento social más representativo de Ecuador y uno de los más importantes de América Latina. Con esta buena racha, en el 95, el movimiento indígena ecuatoriano crea su partido político, que es Pachacutic. Y desde ahí el movimiento indígena ha tenido presencia en los gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, diputados, ¿no? Nunca hemos tenido un presidente indígena, pero el Ecuador sí tiene una experiencia de 25 años de gobiernos locales indígenas. Entonces, en este momento es muy interesante, ¿no?, cómo hay un poco una similaridad entre el proceso de los movimientos sociales indígenas campesinos en Bolivia y en Ecuador, porque los dos están atravesando por crisis muy fuertes. Noto que acá en Bolivia, bueno, es de carácter público, que hay una división en los sectores sociales. ¿Cuál es tu mirada acerca de los pueblos indígenas, de los sectores sociales aquí de nuestro país, comadre Jacqueline? Bueno, como le decía, me parece muy llamativo esta situación de fractura, ¿no?, que también nos llama a hacer balances históricos sobre la trayectoria de nuestros movimientos sociales desde que han tenido presencia política y pública, ¿no? Un poco mirando, como te decía, en Ecuador hay una situación similar. Hay una fractura del movimiento indígena ecuatoriano en sus bases y también dentro del partido político, lo que no le ha permitido ingresar a las elecciones en estas contiendas que han pasado, ¿no? Y veo un poco que Bolivia se prepara para unas nuevas elecciones y el movimiento progresista boliviano, que está fuertemente, digamos, el más legítimo que existe, es el de los movimientos sociales indígenas campesinos, la figura del MAS, ¿no? Es una figura progresista en Bolivia y se nota esta división. Entonces me parece muy llamativo este fraccionamiento que existe en Bolivia. Estoy un poco enterándome de cuál es la situación de fondo que existe acá, pero creo que es importante buscar opciones, ¿no? Porque algo que ha pasado en el caso ecuatoriano es que si el electorado no tiene opciones progresistas, el voto tiende a irse hacia la derecha, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros ahora. Entonces necesitamos que el movimiento social dé opciones, sea como sea que esté, pero que dé opciones. Ya, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es muy similar, como tú lo has dicho, juntamente con Bolivia, porque aún persiste, comadre, a comparación de otros países. Tú has estado también estudiando en Argentina. En Argentina pasa lo contrario, comadre. Si bien hay los mapuches y pueblos originarios están presentes ahí, pero no es la presencia fuerte que se tiene como en Ecuador y Bolivia, comadre. Ciertamente, es porque nuestros pueblos han tenido esa capacidad de organizarse. Y no solo de organizarse, sino de generar estructuras tanto comunitarias, digamos en las bases, ¿no? Nuestras comunidades tienen dirigentes, tienen una lógica de ir cambiando esas dirigencias, de generar bienestar para la comunidad, ¿no? Un sistema desde lo local. Y eso también, por su vocación política y sobre todo democrática de nuestros movimientos indígenas y campesinos, se han generado estas otras instancias organizativas a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y eso tiene una historia, no es que siempre existió, tiene una historia de haber crecido, se generó en ciertas condiciones históricas, sociales, políticas. Hay una vocación de los movimientos indígenas de tomar estos caminos políticos, porque por ejemplo en Ecuador en los años 90, cuando yo te contaba que inició el movimiento indígena, también estaba el debate sobre si el camino es electoral o de movimiento social, de generar un movimiento social, o si no, tomar el camino, por ejemplo, de los zapatistas en México. También se dio ese debate dentro del movimiento indígena, pero la vocación democrática, digamos, del movimiento indígena se mostró y se dio esta opción de
de generar un movimiento social y de generar un partido político. Entonces son nuestras historias organizativas, ¿no?, sobre las que hay que volver para ver cómo solucionar la crisis presente. ¿Qué nos estaría faltando, comadre? Mire, aquí seguramente usted en estas 3 semanas que está en nuestro país, comadre, seguramente se ha enterado de las divisiones sociales que existen en Bolivia, también la participación de los indígenas allá en Argentina, en Chile también, hace unos meses atrás había pugnas muy fuertes, demandas muy fuertes, comadre, también en Ecuador, en su país, comadre. ¿Qué nos estará faltando, comadre, para que nosotros demos también pasos, aún sigamos dando pasos? Si bien se ha avanzado, comadre, pero siento que falta algo. ¿Por qué nos faltará, comadre? Bueno, yo creo que todas las organizaciones sociales, políticas y nosotros como individuos también cumplimos un rol histórico en nuestra sociedad. Entonces, tal vez pueda suceder que después de todos estos años de gobiernos de nuestras organizaciones haya que repensar el proyecto político, el proyecto organizativo de nuestras organizaciones. Habría que también mirar qué piensan las nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos, digamos, en una edad avanzada, ya hemos visto bastante del proceso y necesitamos que las personas que están involucradas ahora en el movimiento, que son jóvenes, que tienen nuevas ideas, nuevas realidades. Nuestros países han cambiado mucho, ¿no? No es el país que nos discriminaba en los años 80. Sí. Ha cambiado, Claro. Entonces necesitamos miradas más frescas para generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces eso, yo creo que cada organización cumple un rol histórico en un momento y ese rol histórico también se agota. Entonces también necesitamos ser conscientes de que tenemos que generar nuevos cuadros, nuevas ideas, nuevas organizaciones tal vez, ¿no? Creo que es difícil tal vez procesar para nosotros esto porque amamos tanto nuestras organizaciones y nuestros espacios que pensamos que abandonarlos sería, no sé, una especie de traición, pero más bien el recambio es positivo, es el ciclo natural de la vida, incluso de la vida histórica de una organización. Entonces el recambio es importante. ¿El aporte de los jóvenes se siente en Latinoamérica, comadre? Bueno, los jóvenes en verdad son la gran incógnita, yo creo, porque creo que estamos frente a una generación muy nueva que no ha vivido lo que tal vez usted y yo hemos vivido con respecto a las luchas sociales. Tal vez no tienen muchos recuerdos sobre las épocas neoliberales y tal vez nadie se ha encargado en recordarles de eso. De qué manera todos estos jóvenes están en contacto con la historia de la que nosotros, las generaciones pasadas, venimos. Entonces, hay un poco una generación despolitizada, yo veo. O sea, sobre todo, por ejemplo, en Ecuador, con las votaciones se ha puesto mucho en cuestión o se ha llamado mucho la atención sobre el voto joven porque la mayor parte de la población tiene una edad de 15 años para adelante. Y estas son las personas que van a votar. Entonces, están haciendo análisis políticos aterrizados en la realidad. Estamos viendo que no, que más bien su lectura política se basa a través de las redes, se construye a través de la televisión. Estamos en un contexto muy globalizado, incluso ya tenemos todo lo de la inteligencia artificial y demás, y es un desafío para la educación, para la política. Para Entonces, todo. ¿cómo estamos haciendo que estos jóvenes conozcan de dónde vienen y su historia? Entonces, creo que ahí fallamos todos, fallan los grupos políticos, falla el Estado, fallan los propios movimientos que no saben cómo hacer que los jóvenes se socialicen y conecten con su historia en este contexto tan nuevo. En estas últimas horas, comadres, compadres, se ha llevado la segunda vuelta en Ecuador. La pasada semana el presidente Guillermo Lasso le ha llamado una muerte cruzada a todo esto. De esto también vamos a estar hablando más adelante. Unos minutitos y ya volvemos.